Buenas tardes, mi nombre es Catherine Araya Fernández y les doy la bienvenida a este podcast elaborado como parte del curso de Política Criminal. El nombre de esta actividad es Podcast sobre la Política Criminal y Criminología a nivel internacional. En este episodio desarrollaré el tema de la política criminal y la criminología a nivel internacional, analizando las diferencias entre la política criminal y la criminología, los principales enfoques teóricos estudiados, la importancia de la prevención del delito y la persecución criminal, así como la aplicación de estos conceptos en la realidad latinoamericana actual. El objetivo general de este podcast es analizar los fundamentos de la política criminal y la criminología, comprender su importancia en la prevención y control del delito y reflexionar críticamente sobre la necesidad de que las políticas públicas respondan a las causas de la criminalidad, respetando los derechos humanos y promoviendo el bienestar social. A continuación daré inicio al desarrollo de este tema. Para comenzar, considero que estudiar la política criminal y la política criminológica es muy importante porque la delincuencia es un fenómeno muy complejo que no puede explicarse solamente desde el derecho penal. Detrás de cada delito existen múltiples factores sociales, culturales, económicos e institucionales que influyen en su aparición. Comprender estos conceptos nos permite analizar el problema desde una perspectiva más amplia y plantear respuestas más integrales. Asimismo, estos conceptos tienen una relación directa en la prevención del delito. Es posible comprender que prevenir significa actuar antes de que ocurra el delito, identificando los factores que aumentan el riesgo de criminalidad y fortaleciendo los elementos que protegen a las personas y a las comunidades. Esto implica reconocer que la prevención no depende solo de la policía o del sistema de justicia, sino también de políticas públicas relacionadas con la educación, la vivienda, el empleo, la participación comunitaria y el fortalecimiento institucional. Finalmente, analizar estos temas en América Latina es muy importante porque nuestra región enfrenta altos niveles de violencia, desigualdad social, corrupción y presencia del crimen organizado. Estas problemáticas demuestran que las respuestas que se basan únicamente en el endurecimiento de las penas no siempre logran reducir la delincuencia. Por eso es necesario comprender cómo la política criminal y la política criminológica pueden complementarse para diseñar estrategias más integrales orientadas a la prevención y a defender los derechos de la población. A continuación, explicaré los principales conceptos y enfoques teóricos estudiados. En primer lugar, es muy importante diferenciar la política criminal de la política criminológica, ya que aunque están relacionadas, no significan lo mismo. La política criminal es el conjunto de decisiones, estrategias y acciones que adopta el Estado para prevenir, controlar y responder frente a la delincuencia. Incluye aspectos como la elaboración de leyes, las sanciones penales, la organización de las instituciones encargadas en la seguridad y la justicia, así como los programas destinados a reducir la criminalidad. Por su parte, la política criminológica tiene un enfoque más científico y analítico. Se apoya en los conocimientos que aporta la criminología para estudiar las causas del delito, el comportamiento del delincuente, las características de las víctimas y los factores sociales que favorecen la violencia. Su finalidad es generar información que sirva de base para que la política criminal diseñe respuestas más eficaces y acordes con la realidad. Otro de los enfoques analizados en las lecturas es el positivismo criminológico, una corriente que representó un cambio importante en la manera de comprender la criminalidad. El positivismo dirigió su atención hacia la persona que cometía el delito y las causas que podían explicar su conducta. Esta corriente tuvo como principales representantes a Augusto Comte, quien impulsó el pensamiento positivista, César Lombroso, considerado uno de los pioneros de la criminología, y posteriormente Enrico Ferri y Raffaele Garofalo, quienes ampliaron estas ideas incorporando factores sociales y jurídicos al análisis del fenómeno criminológico.
El positivismo defendía la utilización del método científico, la observación y la investigación para comprender la delincuencia. Con el paso del tiempo, muchas de las ideas de Lombroso fueron cuestionadas, especialmente aquellas que atribuían la criminalidad a características biológicas del individuo. Uno de los aportes más importantes del positivismo fue demostrar que el delito tiene múltiples causas y que su estudio debe realizarse de manera científica, considerando también el entorno familiar, social, económico y cultural en el que se desarrolla cada persona. Por otra parte, las lecturas también explican la concepción funcional del delito, la cual entiende que la delincuencia no puede analizarse de forma aislada, sino como un fenómeno que forma parte del funcionamiento de la sociedad. Desde esta perspectiva, el delito surge como resultado de los distintos factores que interactúan entre sí, por lo que las respuestas del Estado deben ser integrales y coordinadas. Esto significa que no basta con sancionar a quien comete un delito, sino que también es necesario fortalecer las instituciones, promover la cohesión social y reducir las condiciones que favorecen la violencia. La prevención del delito y la persecución criminal son estrategias complementarias y no acciones independientes. La persecución criminal es indispensable porque permite investigar los delitos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. Precisamente por eso, el Manual de las Directrices para la Prevención del Delito destaca que la prevención debe orientarse a reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección presentes en las personas, las familias y las comunidades. Esto implica desarrollar políticas públicas relacionadas con la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el urbanismo, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. También señala que las estrategias preventivas son más eficaces cuando se involucran a diferentes sectores del Estado y a la sociedad, se respetan los derechos humanos y se adaptan a las necesidades de cada contexto. Todos estos enfoques influyen directamente en las decisiones que toman los estados. Cuando las políticas públicas se fundamentan en evidencias científicas y el análisis de la realidad social, hay una mayor posibilidad de generar estrategias que respondan verdaderamente a las necesidades de la población. Esta situación se puede observar en muchos países de América Latina, donde problemas como la desigualdad social, la pobreza, la exclusión, la corrupción, la presencia del crimen organizado, la debilidad institucional, continúan favoreciendo diferentes formas de violencia. Por eso la experiencia internacional demuestra que una política criminal efectiva requiere combinar acciones de prevención, investigación, sanción y reinserción social, siempre sustentadas en el conocimiento que aporta la criminología y adaptadas a las características propias de cada país. A partir del análisis de estos enfoques teóricos, considero importante realizar una reflexión personal. En primer lugar, desde mi perspectiva, el enfoque más adecuado para enfrenar la criminalidad en América Latina no se puede basar únicamente en la represión penal, sino que debe ser un modelo integral que combine la prevención del delito con la persecución criminal. Aunque el sistema de justicia y las sanciones son necesarios para mantener el orden social, también es fundamental atender las causas estructurales que generan la delincuencia. Por esto considero que un enfoque preventivo apoyado en el conocimiento criminológico es más efectivo a largo plazo. En relación con las limitaciones de las políticas centradas únicamente en la represión penal, considero que una de las principales debilidades es que se enfocan en actuar después de que el delito ocurrió. Esto provoca que el Estado responda de manera reactiva y no preventiva, lo que no soluciona las causas del problema. Por otra parte, la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos y la inclusión social son elementos esenciales dentro de cualquier política criminal moderna. La prevención no solo busca reducir la criminalidad, sino también mejorar la calidad de vida de las personas. Desde mi perspectiva, la inclusión social es clave, ya que cuando las personas tienen acceso a educación, un empleo digno y condiciones de vida adecuadas, disminuye significativamente los factores que pueden llevar a la comisión del delito.
En cuanto a mi criterio personal, a partir de las lecturas analizadas, considero que la política criminal debe dejar de centrarse solamente en el castigo y avanzar hacia modelos más preventivos, interdisciplinarios y basados en evidencia. El positivismo criminológico, aunque tuvo limitaciones, abrió un camino para poder comprender que el delito tiene múltiples causas y no puede explicarse únicamente desde lo jurídico. De igual forma, el enfoque de la prevención del delito propuesto en los documentos internacionales refuerza la idea de que las estrategias deben adaptarse a cada contexto, especialmente en regiones como América Latina. Para finalizar, puedo concluir que la política criminal y la criminología a nivel internacional son fundamentales para comprender y enfrentar el fenómeno delictivo desde una perspectiva integral. Es muy importante diferenciar entre la política criminal y la política criminológica, así como la relevancia de los enfoques teóricos como el positivismo criminológico y la concepción funcional del delito. Además, se destaca que la prevención del delito debe complementarse con la persecución criminal. Sin embargo, las soluciones basadas únicamente en la represión son insuficientes si no se abordan las causas estructurales del delito. Finalmente, considero que el tema es muy relevante para América Latina, ya que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir políticas públicas más humanas, preventivas y efectivas, orientadas no solo a las sanciones, sino a transformar las condiciones sociales y prevenir la criminalidad. Para la elaboración de este podcast se tomaron en cuenta las lecturas asignadas en el curso de Política Criminal, específicamente el documento Política Criminal y Análisis Social del Delito, el manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención del delito de la ONU y el artículo Criminología y Positivismo. Eso sería todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.